Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y Yelixa Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación, con el auspicio de Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. Queremos agradecer los comentarios, colaboraciones y apoyos que hemos recibido de oyentes locales de España, Inglaterra y Francia, como ayuda y estímulo para proseguir con nuestro empeño. Durante el siglo XX, hemos sido testigos de fuertes ataques contra la razón, que había sido colocada en el centro de la consideración de la naturaleza humana en el siglo XVII y alcanzando su cima en el siglo XVIII. Sin embargo, a partir del siglo XIX y en el XX, numerosos pensadores se han levantado contra la racionalidad desde ángulos y perspectivas diversas. Este proceso, al que podríamos llamar crisis de la razón, tiene uno de sus más preclaros estudiosos en Edmund Husserl. Casi toda la obra de este filósofo, uno de los grandes del siglo pasado, puede entenderse, incluyendo sus variaciones, centrada en la crisis de la razón y las preocupaciones derivadas. No deja de llamar la atención que esta crisis de la razón se dé en un siglo en que la ciencia y la técnica han alcanzado sus logros más espectaculares, y en ellas la razón juega un papel importante, como la mejor capacidad con que cuentan los humanos para superar los problemas y desafíos a los que nos enfrentamos para sobrevivir. Y en términos globales, no nos ha ido tan mal con el desarrollo de la razón. Si medimos nuestro progreso por el número de humanos en el planeta, recordando que ocupamos el 17% del planeta y solo el 4 o 5% es aprovechable para producir alimentos, desde que los griegos dieron el impulso a la razón hace 2000 años, hemos pasado de ser 170 millones a ser más de 7.000 millones. Y para fines de este siglo se espera llegaremos a ser 10.000 millones. La humanidad tardó 200.000 años en llegar a ser 1.000 millones en 1800. Y solo 200 años para pasar a ser 7.000 millones en el 2000. Y esto apoyados en nuestra capacidad racional. Y sin embargo, el siglo XXI se debate en corrientes de pensamiento en contra de la razón. Puede que ese éxito sea la razón, que hay quienes estiman que somos demasiados y debemos bajar el número de habitantes, como en Venezuela, que estamos bajando nuestra población a pasos agigantados entre la irracional promoción del hambre, las enfermedades y la emigración que realiza el gobierno. Podemos dedicar nuestra travesía de hoy a la clarificación de esta aparente paradoja en el pensamiento de Edmund Husserl, aunque no trató el problema venezolano.
No siendo Husserl una figura mediática, digamos, para entusiasmar a nuestros oyentes a que nos sigan escuchando, que entre sus seguidores y discípulos encontramos a personajes como Adolf Reinach, Johannes Dauber, Moritz Geiger, Dietrich von Hildebrand, Hedwig Konrad Martius, Alexander Koyré, Jan Hering, Roman Ingarden y Edith Stein, una de las más notables filósofas del siglo XX. Tuvo también influencia en Max Scheler, Martin Heidegger, que le dedicó su famoso Ser y Tiempo, aunque luego cuando el nazismo le borró la dedicatoria porque Husserl era judío. Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, Alfred Schur, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, Jean Potoca, José Ortega y Gasset, Michel Henry, Antonio Millán Puelles, José Gauss y Eduardo Nicol. Y con posterioridad, principalmente a través de Merleau-Ponty, el influjo husserliano llegaría hasta Jacques Lacan y Jacques Derrida. A través de Schiller e Indegarden influyeron también en la filosofía de Karol Wojtyla, que sería el Papa Juan Pablo II. Y un detalle no menor, pero que dice que desde Latinoamérica, y en particular desde Venezuela, se han hecho y se hacen contribuciones importantes al pensamiento y la cultura occidental en su más alto nivel, a pesar de que no reciban el mérito que merecen, tan ocupados como estamos en asuntos de mucha menos trascendencia y en chismes de aldea. En los años 50, en la prestigiosa y centenaria Universidad de la Sorbona de París, en el proceso de reconstruir la actividad filosófica luego de la guerra, el famoso filósofo Jean Wahl dictó una serie de seminarios sobre Husserl. En esa oportunidad, el curso giró, además de la obra de Husserl, en un texto que Jean Wahl consideraba uno de los mejores comentarios que se habían escrito sobre la filosofía del pensador alemán. El autor de ese texto era Ernesto Maíz Vallenilla y la obra Fenomenología del Conocimiento, que los alumnos franceses tuvieron que leer en castellano porque nunca fue oficialmente traducida al francés y que en buena parte la tradujeron por su cuenta. El libro fue el resultado de las travesías de aquel momento de la trayectoria filosófica de Maíz Vallenilla, que luego se orientó a otros puertos como Kant o Heidegger, donde también descolló, hasta que se lanzó su propia travesía. La fenomenología del conocimiento lleva por subtítulo El problema de la constitución del objeto en la filosofía de Husserl, y que fue editada por la Universidad Simón Bolívar. Y le fue dedicada a Lucía, doña Lucía, para quien la conocemos y queremos, su esposa, compañera de toda la vida, amiga, madre de sus hijos, asistente, interlocutora, consejera, ministra de Finanzas, excelente anfitriona y ángel de su guarda. Esto hizo que el doctor Maíz Vallenilla esté incluido entre los más importantes fenomenólogos y estudiosos de Husserl, lo que honra al pensamiento latinoamericano en general y venezolano en particular. Dicho sea, en mi paso por la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, no conocí ningún caso de estudiantes que tradujeran ninguna obra para facilitar el estudio de un autor por sus compañeros. O hemos sido poco solidarios, o flojos, o nos adherimos a ese viejo refrán venezolano que dice, si no hay leal, no hay lopa. O el más moderno de, ¿cuánto hay para eso? Esto puede ser porque elegimos nuestros héroes entre militares, charlatanes y comerciantes, pero pocos entre
científicos y filósofos. Edmund Gustav Albrecht Husserl nació el 8 de abril de 1859 en la ciudad de Prosnitz, hoy se llama Prostehov, ubicada en la región de Moravia, por aquel entonces que formaba parte del Imperio Austrohúngaro y hoy pertenece a la República Checa. En el seno de una familia judía no muy inclinada a lo religioso, asentada en esa zona durante siglos. El padre de Edmund, Adolf, tenía un comercio de modas y una buena posición económica. Sus estudios primarios comenzaron a los 3 años y concluyeron a los 9, muy brillantes, pero no le fue tanto en el bachillerato, en el que solo lució en matemáticas. El comentario del director del instituto fue: Husserl ha sido el peor de nuestros estudiantes. Este hecho anecdótico sirve como llamado de atención para la evaluación que hacemos de los jóvenes en función de sus logros que pueden alcanzar o no en su adolescencia. Claro que tampoco la adolescencia se extiende hasta los 40 años, como muchos pretenden por estos lares. Pero volviendo a Husserl, se inscribió en la Universidad de Leipzig, donde estudió matemáticas, astronomía, física y filosofía, y trabó estrecha amistad con Tomás Masaryk, filósofo, que luego sería el primer presidente de Checoslovaquia y al que fue elegido 3 veces consecutivamente, quien junto con otro amigo, Gustav Albrecht, fueron fuertes influencias para la conversión de Husserl al cristianismo, al punto que Masaryk fue su padrino de bautismo. ¿Cuándo se convirtió? En 1886, Edmundo contrajo matrimonio con Malvina Steinschneider, con quien tendría 3 hijos. Su esposa era judía, convertida al protestantismo, y Husserl, a los 27 años, se bautizó en la iglesia luterana como consecuencia de la lectura que hizo del Nuevo Testamento. Posteriormente, a raíz de la conversión de Edith Stein, su discípula, y durante la persecución nazi, se acercaría al catolicismo. Con Masaryk, Husserl inició la lectura de las obras de Descartes, Leibniz y los empiristas ingleses, y juntos frecuentan los círculos filosóficos de Leipzig. En 1878 pasó a Berlín con los famosos profesores Karl Weierstrass, Leopoldo Kronecker, y en 1881 marchó a Viena para estudiar bajo la supervisión de Leo Königsberger, discípulo de Weierstrass, y obtuvo su doctorado en 1883 con la obra Contribuciones al cálculo de variaciones. Y en 1884 comienza a asistir a Viena a las clases de Franz Brentano sobre filosofía y psicología. Franz Brentano lo impresionó tanto que decidió dedicar su vida a la filosofía.
Escuchamos del compositor checo Johann Stamitz el movimiento Allegro assai de su Sinfonía número 3. Durante su servicio militar, entre 1883 y 84, se dedicó intensamente a la filosofía. Cuando abandonó la milicia, buscó la guía de Brentano, quien le hizo ver que los estudios filosóficos pueden tener tanto o más rigor que cualquier otra disciplina, y lo impulsó a dedicarse a ella, abandonando la matemática. Las relaciones de Husserl con Brentano se prolongaron toda la vida, siempre con el carácter de un discípulo agradecido a su maestro, ante quien siempre se sintió como un tímido principiante, según sus propias palabras, y a quien le dedicó su primera obra, Filosofía de la Matemática, en 1891. Edmundo Husserl completó su formación filosófica en la Universidad de La Haye y allí revalidó su doctorado en filosofía. En otoño de 1887 inició su carrera docente, dando su lección inaugural el 24 de octubre sobre el tema Finalidad y objeto de la metafísica. Vale la pena señalar la diferencia entre aquellos tiempos en el que el comienzo de un profesor universitario era una comprometida ceremonia, y los nuestros. Entre nosotros, cuando un profesor inicia sus cursos, no solo que no da una lección inaugural para mostrar su valía frente al público y de la cual queda registro, como en el caso de Husserl, sino que ni siquiera sabe cuál es el aula en la que tiene que dar clase. Debe andar mirando carteleras y preguntando a los bedeles, sacando a la gente que llena el lugar,
para luego esperar un largo rato hasta que lleguen todos los inscriptos que hacen el favor de ir a su clase. Sin contar que, si le toca en la Universidad Central de Venezuela, puede tener que esperar por lo menos un año para cobrar su sueldo, porque la administración está muy atareada para ocuparse de esos sueldos de los nuevos profesores. La carrera docente de Edmundo Husserl se dividió entre la Universidad de La Haye, en la que estuvo entre 1887 y 1901, la de Gotinga entre 1901 y 1916, y su magisterio universal en Friburgo entre 1916 y 1937, año de su muerte. De cada una de ellas surge una gran obra que señala lo que podríamos calificar de etapas de su pensamiento. En La Haye produce Investigaciones lógicas, publicada en 1900-1901, mientras mantiene activa correspondencia y trato con los grandes matemáticos de la época como Cantor y Frege. De su paso por Gotinga resultó su mayor aporte a la filosofía del siglo XX, como es su influyente fenomenología, expresada en obras como La idea de fenomenología de 1907, Problemas fundamentales de la fenomenología, La filosofía como ciencia estricta de 1910 y Las ideas relativas a una fenomenología pura y Filosofía fenomenológica de 1913. De su tercera etapa también merece destacarse sus meditaciones cartesianas y una larga serie de manuscritos que, según el mismo Husserl, contienen lo más importante de su pensamiento, que van siendo publicados progresivamente en la labor de rescate que realizaron sus discípulos y seguidores y que se exponen en la revista dedicada a su pensamiento llamada Husserliana. De la extensa, original e influyente obra de Edmundo Husserl, atendamos entonces a algunos aspectos de lo que consideramos crisis de la razón, que constituye uno de los puntos centrales de su preocupación. En palabras del mismo Husserl, relatadas en una entrevista en Ámsterdam, decía el filósofo: cuanto más profundizaba en los problemas fundamentales de la lógica, tanto mayor era la sensación que tenía de que nuestra ciencia, nuestro saber, carecía de solidez y se tambaleaba. Y finalmente, con indescriptible consternación, llegué a convencerme de que si la filosofía moderna debía ser la última palabra que era dado a los hombres pronunciar sobre la esencia del saber, no disponíamos de ningún saber. Si este era el sentimiento de Husserl, sin duda que era una situación grave, en especial para un profesor de filosofía que de esa manera se encontraba con las manos vacías frente a sus estudiantes. Frente a esta situación, una gran mayoría de profesores se refugiarían en la burocrática tarea de dar clases, como hacemos ahora, o se dedicarían a buscar cargos y ascender en la escala administrativa, o esperarían su jubilación, o pasarían a la política, el periodismo u otros menesteres. En cambio, Husserl hizo lo único que honestamente debe hacer un filósofo ante esta situación, si la sociedad se lo permite, como en su tiempo lo hicieron también Sócrates, Descartes y tantos otros,
que no es otra cosa que someter las teorías del conocimiento existentes a una implacable y rigurosa crítica, a pesar de los inconvenientes intelectuales que podría enfrentar, la resistencia de sus colegas al cambio y emprender un esfuerzo sin garantías de éxito. Y no solo que Husserl realizó su tarea crítica, sino que la completó con la investigación positiva, buscando la verdad donde nadie la había hecho antes. Así nacieron sus investigaciones lógicas, el primer paso significativo de su larga marcha. La exigencia de una crítica a la razón, en términos que pretenden ir más allá de la declaración rimbombante o de la expresión puramente retórica, solo puede darse en pensadores de genuina vocación filosófica, porque cuando se cuestiona a la razón, se cuestiona el fundamento del conocer y del actuar humanos, poniendo así en entredicho todo lo que conocemos y hemos construido, y esto no parece surgir de una charla de café. Y si surge, necesita un enorme esfuerzo complementario de sustentación para apoyarla.
Escuchamos Big Bang del acervo musical del judaísmo jasídico. Estamos en Humano Derecho Radio Estación realizando nuestras semanales travesías del pensar. Un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa en travesíasdelpensar@gmail.com. Informamos que por un cambio de programación de la estación, este programa se puede escuchar ahora el sábado a las 2 p.m. hora de Venezuela. En la travesía de hoy estamos revisando las consideraciones que hizo Edmundo Husserl en lo que fue una preocupación central en la cultura occidental en el siglo XX, que no es otra que la crisis de la razón, expresión bajo la cual resume una crisis del saber y del humanismo. Avanzando en esta dirección, ¿cuándo se inicia esta crisis a la que Husserl se refiere? Se asigna el comienzo en la obra de Nietzsche, pero realmente el tema es recurrente en la cultura occidental. Y se podría decir que el problema se reitera periódicamente en la historia. La pincelada nietzscheana de pintar al hombre como una cuerda tendida en el vacío permite entender estas crisis casi como un rasgo constitutivo de nuestra cultura. La permanente revisión de nuestros fundamentos, lo que no sucede en otras y que también es propia de una actitud racional. Solo que en el siglo XX, estos problemas con la razón, avisorados por Nietzsche, pero también por Ortega y Gasset y el propio Husserl, se extendieron del círculo inicial, aquellas inteligencias que pueden mirar más allá de la inmediatez, hasta alcanzar la vida de todos. La novedad que introduce Husserl en su indagación es hacerlo en el campo de la lógica. ¿Por qué es novedad? Porque las dos corrientes que en ese momento podríamos señalar como el ámbito en que se debatía la crítica a la razón, eran una, la de origen kantiano, la que tomaba como paradigma del conocimiento a las ciencias naturales, y otra, la de Dilthey, cuyo paradigma del conocimiento era la historia. Pero Edmundo Husserl abandonó corrientes de pensamiento como el empirismo, el positivismo, el nominalismo, antimetafísicas que han hecho que la metafísica, dejada en manos de místicos, charlatanes, ideólogos o científicos carentes del rigor y preparación que la racionalidad filosófica exige para enfrentar esos problemas, puedan abordarlos con visos de seriedad. Para Husserl, la conciencia, el ego, es la condición de posibilidad de cualquier conocimiento y tiene la característica de ser intencional. El término, tomado de Brentano, según la cual la conciencia es siempre conciencia de algo, es decir, se refiere a un objeto. Es decir, que la evidencia primera viene dada por esta aparición del objeto a la conciencia, previa a cualquier interpretación subjetiva y que constituye propiamente la esencia de los objetos. En este sentido, su lema fue volver a las cosas mismas, pero no en el sentido realista,
sino que se refiere al objeto que se aparece a la conciencia. Husserl trata el tema especialmente en dos obras: La filosofía como ciencia estricta, de 1910-11, y La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, de 1936. En la primera estudia el problema desde el punto de vista filosófico, analizando la insuficiencia de las soluciones del naturalismo y del historicismo ante la crisis del conocimiento, y presenta la solución que propone. Mientras que en la segunda, la crisis de las ciencias europea y la fenomenología trascendental, estudia las repercusiones de la crisis en el conocimiento en otras áreas que integran el humanismo, que ha caracterizado el modo europeo de entender el ser del hombre. Presenta el paradigma del modelo de saber que ha originado la crisis, su génesis y desarrollo, y concluye presentando las vías de solución. En la cita que usted leyó, Husserl concluía que no disponíamos de ningún saber. ¿A qué se refiere Husserl cuando afirma que no disponemos de ningún saber, cuando pareciera que la ciencia nunca ha tenido mejores momentos que en el siglo pasado? La posición de Husserl señala que los paradigmas del conocimiento que rechazan la metafísica dejan sin fundamento teórico a las ciencias, por lo que se construyen sin bases, y con ello queda también sin base todo el saber y el quehacer del hombre. En palabras del filósofo, la filosofía llegó a ser un problema para sí misma y, como es fácilmente comprensible, bajo la forma de la posibilidad de la metafísica. Se atacaba implícitamente la posibilidad del conjunto de los problemas de la razón. La prosperidad que se alcanzó con el desarrollo de la ciencia y de la técnica resultó un obstáculo para darse cuenta de la inanidad en que se fundaba el saber y que la ciencia reclama tener, al desatenderse una crítica seria de sus fundamentos. Pero estos problemas no se limitaban al ámbito teórico, sino que alcanzaban todos los ámbitos de la práctica, que se refleja en una crisis del humanismo y de la cultura en general. De manera que la crisis del hombre contemporáneo, para Husserl, es la crisis del saber contemporáneo, lo que es lo mismo que decir una crisis de la razón. Claro que esta crisis de fundamento es ignorada o no atendida por el hombre común, que usufructúa los beneficios de la prosperidad que emana de la ciencia, hasta que, pasado el primer momento, comienza a sufrir los perjuicios de no tener respuesta para los verdaderos y más serios problemas del ser humano. Pero esta indigencia filosófica de la que se queja Husserl tenía propuestas de solución antes que Husserl, como el naturalismo, el psicologismo y el historicismo. Precisamente, la labor crítica del filósofo consistió en mostrar por qué estas corrientes no podían dar solución a los problemas a que se enfrentaba el conocimiento y que podemos revisar sucintamente.
Escuchamos al grupo Voci Allegre, en parte Pater Mi, del compositor checo contemporáneo, fallecido en 2014, Antonín Tukavsky. El naturalismo es el nombre que se le da a la pretensión de elaborar una síntesis que responda a las cuestiones de la totalidad sobre la base de los resultados científicos, para lo cual supone que toda cuestión se puede reducir a hechos de la naturaleza, dependientes básicamente de lo físico. Husserl critica que, de este modo, se naturalizan las ideas, la conciencia y la razón,
lo que considera la mayor deficiencia de esta corriente. Como una consecuencia del naturalismo, Husserl interpreta el psicologismo, que pretende hacer de todo conocimiento un hecho psíquico, haciendo de la lógica una rama de la psicología, entendida como una psicofísica. Tenemos un nuevo reduccionismo, ya que la específica entidad ideal del pensamiento y del conocimiento se reducen a la mera actividad del pensar de los sujetos, pero sin poder trascender su individualidad. Al historicismo. Historicismo, que reivindica la autonomía de los hechos del espíritu como diferentes de los naturales, Husserl le critica que limita del espíritu a los hechos que se dan concretamente en el tiempo, cayendo de esta forma en una especie de psicologismo. Dicho en otras palabras, confunde a los hechos del espíritu con las manifestaciones concretas y limitadas que han ocurrido a lo largo de la historia. La historia carece de fundamento propio en el que sustentarse, por lo que entonces no puede sino desembocar en un relativismo rayano en el escepticismo. Finalmente, como hija del historicismo, se puede mencionar a la llamada filosofía de las concepciones de mundo, que pretende dar validez objetiva, aunque no unitaria, a las diferentes ciencias particulares, con las que arma luego una síntesis, pretendiendo para todas ellas un mismo valor de conocimiento. Por supuesto que Husserl admite que hay diversidad de intereses y diversas perspectivas, pero eso no les confiere a todas el mismo carácter de conocimiento, ni les confiere igual valor filosófico. Esta apretada síntesis resume la crítica que hace Husserl a las propuestas para resolver la crisis de fundamento que encuentra entre las ciencias y por ende en la razón. Sin poder entrar en detalles en este programa, su propuesta para resolver la situación es que es menester desarrollar una teoría de las ciencias, una ciencia de las ciencias, una verdadera lógica que sea una teoría del pensamiento y de la ciencia en general. Esta ciencia de las ciencias deberá ser una ciencia pura, no de hechos, porque precisamente ha de servir de fundamento para interpretar los hechos. Se trataría de leyes que permitan ordenar y normar a las ciencias de hechos, y por ello no puede ser psicologista o historicista, que son ciencias de hecho. En su intento de resolver la clásica oposición entre racionalismo y empirismo, lo que propone el filósofo es la superación de una actitud naturalista y psicologista a través de un método por el cual el yo se convierta en espectador desinteresado de sí mismo y sea capaz de este modo de reconstruir la estructura de la conciencia y el mundo como fenómeno que aparece en ella. Pero lo que hace que una ciencia sea ciencia no es que sea un producto humano, psicológico o histórico, sino la conexión objetiva, ideal, que se debe dar en los pensamientos, que es la misma que la conexión que se da entre las cosas. La aspiración metodológica inicial de la fenomenología evolucionó hacia una concepción según la cual en la conciencia es en la que se funda todo el mundo objetivo y asimismo la intersubjetividad, esto es, la relación entre las personas, forjando una aproximación renovada a la vida y a la independencia moral del sujeto.
Si resumimos, ¿cuál es el aporte más importante que hizo Edmundo Husserl en este esfuerzo de dar fundamento a la ciencia? Husserl es el fundador de la fenomenología trascendental, que es ante todo un proyecto de renovar a la filosofía para hacer de ella una ciencia estricta y una empresa colectiva. Como forma de entender la filosofía, la fenomenología asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para nosotros antes de todo filosofar. Y para cumplir con esta tarea, parte de un método y de un programa de investigaciones que seguramente será el objetivo de otra de nuestras travesías, porque muchos de sus conceptos atraviesan buena parte del pensamiento más notable del siglo XX. Escuchamos del compositor checo Karl Stamitz, hijo de Johann, el movimiento Allegro Assai de su Sinfonía número 1, interpretada por la New Deutsche Academy, dirigida por Simon Murphy. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación, todos los jueves a las 8 p.m. de la noche. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta el grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Héctor Meneses. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 11 a.m. y a las 8 p.m. y los sábados a las 2 p.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sus sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa. Que tengamos una buena semana.